Muy bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos, gracias. Nuevamente me disculpo por la tardanza, pero un problema técnico solucionado. Gracias por esperar. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, muchachos. Antes de que empecemos, quiero preguntar si tienen alguna eh, duda, pregunta, algo que comentar. Adelante. Nada, muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Ya tienen por No, ahí. profe. Gracias. Ya tienen por ahí la actividad de los problemas de caída libre y tiro vertical, que hoy vamos a concluir ese tema para que puedan resolverlos. Entonces ya hay que empezarlos a trabajar, por favor. Vamos a terminar de revisar el tema de caída libre para complementarlo. Bien, muchachos, la clase pasada veíamos este tema de tiro vertical que decíamos que se realizaba cuando un objeto, cuando un cuerpo se mueve verticalmente, o es lanzado, más bien es lanzado verticalmente hacia arriba o hacia abajo, y entonces queda sujeto a la acción de la gravedad, que es la que hace que, en el caso de que si viaja hacia arriba, se vaya reduciendo su velocidad hasta que se detiene en algún punto en una parte alta y después empieza a caer y aumentar su velocidad en el sentido contrario. Pero básicamente ese es el movimiento de tiro vertical cuando un objeto se lanza hacia arriba, pero también puede ser, puede existir un tiro vertical si lanzamos verticalmente hacia abajo algo, también se trata de un tiro vertical. Si lo lanzamos y le damos una velocidad inicial, si nada más lo dejamos caer, lo que ocurre es una caída libre, pero si le aplicamos una velocidad inicial, lanzándolo hacia abajo, impulsándolo hacia abajo, entonces también se llama un tiro vertical y entonces aplica las mismas condiciones que para el tiro vertical hacia arriba. En la sesión pasada veíamos la definición de este movimiento y llegamos a establecer algunas ecuaciones adicionales que también aplican en este movimiento y veíamos que, por ejemplo, cuando el cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, tiene una velocidad inicial determinada y esta velocidad inicial se va reduciendo poco a poco hasta hacerse cero cuando termina de subir, cuando llega al punto más alto de su trayectoria y hasta una cierta altura, entonces denominamos ese tiempo el tiempo de subida, cuando este cuerpo alcanza su altura máxima desde que se suelta con una cierta velocidad inicial hasta que se detiene en la parte más alta, en donde su velocidad es cero, entonces tarda un tiempo que denominamos un tiempo de subida. Una vez que se detiene y empieza a caer, empieza a bajar sobre la misma trayectoria rectilínea verticalmente hacia abajo, entonces, bueno, transcurre otro cierto tiempo y desde esta velocidad inicial de cero empieza a aumentar su velocidad en sentido negativo porque es verticalmente hacia abajo hasta hasta que llega al punto mismo, a la altura del mismo punto donde fue lanzado, y entonces ahí identificamos que existe una velocidad final que tiene una cierta característica y una cierta relación con la velocidad inicial, y esa relación es que la velocidad final en este punto es exactamente igual a la velocidad inicial, pero con un signo negativo. Entonces, también desde que empieza a caer hasta que llegue a este punto transcurre un cierto tiempo que le llamamos el tiempo de bajada. Y bueno, analizamos y vimos que
determinamos que el tiempo que tarda en subir el cuerpo y el tiempo que tarda en bajar son iguales, entonces podemos asegurar que son iguales y además identificamos un tiempo más, un tiempo adicional que es el tiempo que tarda el cuerpo en ir, en subir y en bajar hasta la misma posición, y eso es lo que denominamos el tiempo de vuelo, que para fines prácticos pues es la suma del tiempo de subida y del tiempo de bajada, o como ambos son iguales, pues el tiempo de vuelo también es 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Esas fueron ecuaciones complementarias que encontramos, relaciones entre las variables complementarias que nos van a ayudar a resolver estos problemas, junto con las ecuaciones principales que ya habíamos mencionado, que son exactamente las mismas que aplican en el movimiento de caída libre. Entonces, estas ecuaciones complementan este movimiento de tiro vertical. Y entonces estábamos realizando un primer ejemplo de este tipo de problemas en el que una persona lanzaba una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 29.4 metros por segundo, alcanzaba una cierta altura en el que transcurrió un cierto tiempo, y entonces teníamos que determinar todos estos parámetros. Empezamos primero calculando precisamente la altura que alcanza este cuerpo. Despejamos de una de las ecuaciones, despejamos esa altura y llegamos a determinar este valor de 44.1 metros, que es la altura que alcanza este cuerpo cuando es lanzado con esta velocidad verticalmente hacia arriba. Aquí lo hicimos despejando la altura de la segunda fórmula, pero si nosotros hiciéramos la misma operación con las otras, bueno, en ese momento no podíamos porque no habíamos calculado el tiempo. En las otras dos ecuaciones necesitábamos tiempo, y entonces pues no lo teníamos todavía. Lo que sigue fue procedimos a calcular el tiempo despejando la de la primera ecuación, y determinamos que este tiempo precisamente que tarda en subir, en alcanzar la altura máxima este cuerpo, es de 3 segundos exactamente. Entonces determinamos ya lo que es el tiempo, en este caso el tiempo de subida, porque es el tiempo en el que alcanza una velocidad de cero en este punto superior, y ahí también es hasta la altura que llega de 44.1 metros. Entonces hasta ahí nos habíamos quedado. Lo que determinamos en este momento, estos 3 segundos, son precisamente el tiempo de subida, y entonces vamos a concluir de llenar este cuadro. Tiempo de subida 3 segundos. Aquí, muchachos, entonces nos resta determinar todos estos valores de este problema. Perdón. Entonces, muchachos, ¿alguien me puede decir cuánto vale el tiempo de bajada? Si el tiempo de subida vale 3 segundos, ¿cuánto vale el tiempo de bajada? 3 segundos. Menos 3. Sí, 3 segundos por ahí. Por ahí dijeron menos 3. Hay que tener cuidado, muchachos. No hay tiempos negativos. Nunca debemos de obtener un tiempo negativo. Si en algún punto llegamos a obtener un valor negativo de tiempo, es que hay algún error en algún punto con un signo. No hay tiempos negativos. El tiempo siempre transcurre hacia adelante, al menos es lo que nos dice la teoría. Siempre va avanzando, entonces no hay tiempos negativos. Si llegamos a obtener un tiempo negativo, hay que revisar que posiblemente algún signo esté mal. Pero bueno, 3 segundos ya nos dijeron por ahí también. ¿Y eso de dónde salió, muchachos? Coméntenme. Nada más recordar la relación.
de que el tiempo de subida vale lo mismo que el tiempo de bajada. Ok, muy bien, gracias, Victoria, ¿sí, verdad? Sí. Gracias, Victoria. Entonces, sí, muy bien, ya determinamos el tiempo de subida, el tiempo de bajada y ahora podemos también determinar, por ejemplo, el tiempo de vuelo, ¿no? Si ya sabemos cuánto va el tiempo de subida y cuánto va el tiempo de bajada, podemos determinar sin ningún problema el tiempo de vuelo. ¿Cuánto valdrá el tiempo de vuelo? 6. 6. 6 segundos. Tenemos que recordar que el tiempo de vuelo es precisamente la suma del tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar. Y entonces, pues es cuestión de sumar esos 3 segundos que tarda en subir más esos 3 segundos que tarda en bajar. Y tenemos efectivamente que el tiempo de vuelo, el tiempo que dura en el aire, pues son exactamente 6 segundos para regresar a la misma posición donde fue lanzada. Y entonces, incluso ahorita ya podemos determinar, a lo mejor incluso desde antes, ¿cuánto vale la velocidad final? La velocidad final me estoy refiriendo a la velocidad que tiene este cuerpo cuando está en este punto, exactamente cuando subió, bajó y regresó a la misma altura de donde fue lanzado. ¿Cuánto vale esta velocidad final, muchachos? ¿Alguna idea? $29.4. Sí, muy bien, Sebastián. ¿De dónde salió ese? Porque va a ser la misma que la velocidad, bueno, lo de la velocidad inicial. Ok, muy bien. Sí, habíamos establecido que la velocidad final en ese punto va a ser la misma que la velocidad inicial, pero con signo contrario, ¿no? Hay que recordar, eso es importante, es menos, en este caso, menos 29.4 metros por segundo. Tiene el mismo tamaño, pero signo contrario que la velocidad inicial. Y bien, ahí ahí terminaríamos de determinar estos parámetros para este movimiento. Los tiempos de subida, bajada y la altura que alcanzó este cuerpo. Bueno, de esta manera podemos proceder para resolver este tipo de problemas. Y vamos a hacer un ejercicio adicional, un par de ejercicios adicionales para complementar este tema, muchachos. Antes de pasar al siguiente ejercicio, les pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. No, profe. Gracias. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Perdón. En este caso tengo una hoja en blanco. Vamos a partir de cero. Vamos a suponer un caso diferente. Bueno, no diferente, más que diferente. Sí, un caso diferente, pues a ver. Vamos a suponer que tenemos algo como esto. Este es un cañón que lanza balas humanas, porque dentro de este cañón hay un individuo, una persona que trabaja en el circo. Desde luego tiene su casco de protección, pero está ahí dentro de este cañón y va a ser lanzado verticalmente hacia arriba en un acto circense que va a presentar. Y entonces cuando sea disparado por este cañón va a subir verticalmente hacia arriba hasta un punto tal en que se va a detener y luego va a empezar
Recuerden que lo dibujo separado, pero realmente debería estar bajar en la misma, sobre la misma línea. Lo dibujo separado para que lo podamos visualizar. Pero bueno, va a caer hasta este punto. Y en este punto, desde luego, va a haber que colocar una red de protección para que no se accidente, para que no sufra ningún daño cuando caiga. Entonces, vamos a dibujar aquí la red de protección. Y entonces es un acto de circo en el que se dispara una bala humana, ¿no? El hombre bala. Entonces este hombre bala hace su acto en el circo y aquí lo único que sabemos es que este acto, desde luego, es muy, muy rápido, dura muy poquito tiempo porque, pues, el circo tiene ciertas dimensiones, no se le puede impulsar con tanta fuerza que pudiera dañársele a esta persona, y lo único que sabemos es el que tiempo que dura este acto es de 8 segundos, es decir, es el tiempo que transcurre desde que es lanzado por el cañón hasta que cae en la red de protección. Desde luego en ese tiempo los ayudantes del acto tienen que quitar el cañón y colocar la red de protección para que esta persona caiga sobre la red y no se accidente. Entonces, muchachos, ese es el caso. Para este caso vamos a determinar pues varias cosas. Necesitamos determinar, por ejemplo, con qué velocidad tiene que ser lanzada esta persona, o sea, con qué velocidad inicialmente sale del cañón. Necesitamos saber cuánto tiempo le toma subir y alcanzar la posición más alta, hasta qué altura llega, para determinar de qué tamaño debe ser o de qué tan alta debe ser la carpa y no se vaya a golpear con la estructura superior. Cuánto tiempo le toma bajar, cuánto tiempo está en el aire, cuánto tiempo está volando una vez que es disparado por el cañón. Y finalmente también tenemos que determinar cuál es la velocidad final que tiene cuando cae a la red de protección. Todo eso vamos a determinar para este ejercicio, y a partir de esta información que tenemos de que el acto dura exactamente 8 segundos. Muchachos, ¿alguna idea de cómo podemos empezar? ¿Qué es el dato que tenemos? Coméntenme, muchachos. ¿A qué corresponderá este dato que tenemos de 8 segundos? Muchachos, muchachas, ¿alguien identifica este dato? Tal vez puede ser el tiempo de vuelo, porque mencionó que era lo que duraba todo el acto. Así es, muy bien, Vanessa, gracias. Perdón, no sé si fue Vanessa o Valentina. No, Valeria, no, ya no. Ok, sí, efectivamente, así como lo planteo, es el tiempo de vuelo, porque es lo que digo que dura todo el acto. Desde el momento en que es disparado hasta el momento que cae en la red, es todo el tiempo que está volando. Y entonces es precisamente como podemos identificar que estos 8 segundos es precisamente igual al tiempo de vuelo. Entonces identificamos Y la mitad sería, El tiempo de subida y el tiempo de bajada va a valer 4 segundos. Así es, vamos a ir. Entonces, primero vamos a identificar qué es el tiempo de vuelo. Este dato ya lo tenemos. Y a partir de eso, pues ya podemos determinar los otros tiempos, efectivamente. Por ejemplo, ¿cómo podríamos determinar el tiempo de subida o el tiempo de bajada? Porque se divide 8 entre 2, ya, queda sería 4. 4. Ok.
Lo podríamos hacer intuitivamente, pero vamos a hacerlo por medio de una ecuación, ¿no? Vamos a recordar que el tiempo de vuelo es exactamente 2 veces igual, pero igual a 2 veces el tiempo de subida o igual al tiempo de bajada. Si yo lo igualo a 2 veces el tiempo de subida y de aquí despejo el tiempo de subida, pues entonces puedo determinar su valor. Igual a lo mejor lo podemos hacer incluso sin plantear esta ecuación, pero es importante porque a veces en otras ocasiones pues, puede no ser tan sencillo, ¿verdad? Entonces, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de vuelo entre 2, ¿no? Y entonces tenemos que el tiempo de vuelo es de 8 segundos entre 2, pues nos va a dar precisamente esos 4 segundos, que efectivamente ya me habían comentado que era lo que tardaba en subir. 4 segundos. Entonces aquí determinamos tiempo de subida, fueron 4 segundos. Y entonces, ¿cómo puedo determinar el tiempo de bajada? De la misma forma. Puede ser de la misma forma o puedo recordar que el tiempo de subida es Lo igual. mismo. Y bueno, por eso ya ni siquiera tengo que hacer ninguna operación y simplemente puedo asegurar que el tiempo de bajada también es de 4 segundos. Les digo, aunque ustedes lo pudieran haber hecho y de hecho lo hicieron intuitivamente, pues hay que apoyarnos sobre una relación matemática, ¿no? Entonces, ahí está, podemos sin ningún problema asegurar que el tiempo de bajada también es de 4 segundos. Muy bien. ¿Qué podemos calcular a continuación, muchachos? Nos hace falta la velocidad inicial, la altura, la velocidad final. ¿Cuál pudiéramos calcular primero? ¿Alguna sugerencia? La velocidad inicial con la primera fórmula. A ver, vamos a ver, ¿cómo dice la primera fórmula? ¿Me recuerdas? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ok, más la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Muy bien. Y entonces de aquí nos decían, vamos a determinar la velocidad inicial. Necesito despejar esta velocidad inicial. Entonces lo que voy a hacer es quitar este término y pasarlo de este lado, ¿no? Y entonces me queda que la velocidad final menos la gravedad por el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial. O escrita más adecuadamente, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final menos la gravedad por el tiempo. Muy bien. Está bien, ahora sí. ¿Cuánto va a valer la velocidad final? ¿Qué valor sustituyo aquí en lugar de la velocidad final? Es que todavía no la tenemos, ¿no? Todavía no la tenemos, pero podemos hacer una suposición de una velocidad final que sí conocemos, que no es la velocidad final del movimiento, pero podemos recordar que este hombre cuando es lanzado y cuando recorre una cierta altura, ¿sí? En la que transcurre un cierto tiempo, que ese sí ya lo calculamos, que es el tiempo de subida. Entonces, aquí hay una velocidad que sí conocemos. Cuando ha transcurrido este tiempo de subida, por ejemplo, hay una velocidad que sí conocemos. Aquí hay una velocidad inicial que no conocemos y que de hecho es la que queremos calcular. Pero esta velocidad inicial, recuerden que se va a ir haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que en este punto, ¿cuánto vale esta velocidad? 0. 0. ¿Sí? Entonces podemos tomar la velocidad que hay en este punto como una velocidad final, desde luego, cuando solamente ha transcurrido este tiempo, que fue el tiempo de subida. Entonces, este valor es precisamente el que vamos a considerar como nuestra velocidad final.
y lo vamos a relacionar con este tiempo de subida, porque es el tiempo que tardó en alcanzarse esa velocidad. ¿Sí, sí se entiende la idea, muchachos? Entonces, vamos a considerar esa velocidad final de 0 y podemos sin ningún problema determinar esta velocidad inicial. Si en este punto la velocidad inicial final es 0, entonces puedo determinar cuál es la velocidad inicial si resto el valor de la gravedad. Recuerden que en estos tipos de problemas siempre vamos a utilizar la gravedad con su signo negativo, menos 9.8 metros por segundo. ¿Por qué tiempo, muchachos, muchachas? ¿Por qué tiempo voy a multiplicar? Por 4 segundos. Por 4 segundos, sí, que es el tiempo de subida, porque es el dato, estoy haciendo referencia exactamente a este instante, cuando está en la parte más alta, cuando su velocidad es 0, entonces voy a multiplicar por esos 4 segundos. Y entonces cuando yo hago eso, obtengo que esto es menos por menos, me da un signo más, se vuelve positivo, y 9.8 por 4 me da 36, 39.2, ¿no? Sí, 39.2, entonces eso es lo que de esa manera determino la velocidad inicial. Tengo aquí, perdón, estos son metros por segundo cuadrado, de tal manera que cuando reduzco las unidades, estas segundos con este cuadrado se elimina y me quedan solamente metros por segundo, que es precisamente las unidades de velocidad. Y bueno, y ahí determinamos cuál es la velocidad con que se lanza a esta persona desde el cañón. Es disparada con una velocidad inicial de 39.2 metros por segundo. Muy bien, muchachos. Entonces, a continuación, ¿qué hago? ¿Qué otra cosa puedo determinar? Ahora que ya conozco la velocidad. Velocidad final. ¿Velocidad final? Puedo calcular la velocidad final. Muy bien. ¿Cuánto valdría la velocidad final? Menos 39.2 menos 30. metros por segundo. Ajá. Voy a recordar que la velocidad final es esta, no esta que está aquí, en este punto cuando cae a la red de protección. Esta es la que voy a calcular en este momento. Esta velocidad final, voy a recordar que esta velocidad final va a ser exactamente igual a la velocidad inicial, pero con signo negativo. Y entonces, pues puedo asegurar que la velocidad final aquí es de menos 39.2 metros por segundo. Bien, y entonces ya tengo también la velocidad final de menos 39.2 metros por segundo. Finalmente me hace falta determinar la altura hasta la que llegue este hombre bala cuando es disparado a esta velocidad, perdón, de 39.2 metros por segundo. ¿Cómo puedo determinar esa altura, muchachos? Muchachas, díganme. Con la tercera fórmula. Muy bien. ¿Qué me dice la tercera fórmula? A ver si me la repites, por favor. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio multiplicado por la gravedad multiplicando el tiempo al cuadrado. Okay, velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, vamos a sustituir entonces. Conozco la velocidad inicial, sí. Conozco el tiempo, también la gravedad, sin problema. Entonces puedo sustituir mis valores de estas variables y encontrar la altura hasta la que llega esta persona. Voy a sustituir, la velocidad inicial es de 39.2 metros por segundo.
multiplicado por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que voy a utilizar, muchachos? ¿Cuánto valdrá este tiempo? Porque tengo aquí a saber 3 tiempos. ¿Cuánto? 4 segundos. 4 ¿4? segundos. 4 segundos. Recuerden que estoy analizando esta altura, cuando transcurre este tiempo de subida precisamente. Entonces, son 4 segundos. Muy bien. Y entonces, cuando pasan 4 segundos, vamos a ver hasta qué altura llega. Le tengo que sumar un medio de la gravedad. Nuevamente hago énfasis en que tengo que considerar el signo negativo de la gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Si no lo hago así, voy a obtener un mal resultado. Entonces hay que tener cuidado con este. Menos por el tiempo al cuadrado, que en este caso nuevamente es el mismo tiempo, 4 segundos, pero al cuadrado. Y entonces, si hago esta operación, muchachos, ¿cuánto es 39.2 por 4? Si me ayudan con sus calculadoras. 40, 80, 160, 150 y... ¿qué? 156.8. Ok, gracias, 156.8. ¿Qué unidades tiene esto? Vamos a ver. Estos segundos, con estos segundos, pues solamente me quedan metros. Y era de esperarse porque es una altura. Y luego vamos a ver que aquí tenemos un signo más, pero aquí tenemos un signo menos. Y entonces hacemos primero, operamos los signos. Más por menos, menos. Y vamos a ver qué me da. Un medio por 9.8, pues me va a dar 4.9 metros por segundo cuadrado. Desde luego ustedes lo pueden hacer en una sola operación en su calculadora, pero yo quiero que vean de dónde va saliendo. Y primero este cuadrado, 4 por 4 van a ser 16, y segundos por segundos, segundos cuadrados. Y ahora sí vamos a ver que la altura va a ser igual a estos 156.8 metros. Menos, ¿cuánto es, muchachos? 49, 4.9, perdón, por 16. 78.4. 78.4, gracias. 78.4. Y vamos a ver que cuando nosotros hacemos esta operación, estos segundos cuadrados con segundos cuadrados se eliminan y entonces solamente me quedan metros, que era lo que esperaba. Si no, no podría hacer esta resta. Y entonces, ¿cuánto me da? 156.8 menos 78.4, pues me da, creo que lo mismo. Es la mitad. 78.4, ¿no? .4 metros. Entonces, esta es la altura que va a alcanzar esta persona que va a ser lanzada como bala humana de este cañón con esa velocidad inicial. Muchachos, creo que es una altura muy grande, como que no va a caber en un circo normal, ¿verdad? No son tan altos los circos, tal vez puedan tener 30 metros de altura, pero no 78 metros. Entonces lo más probable es que si lo meten en cualquier circo, esta persona va a chocar con la lona del circo y se va a accidentar. ¿No? ¿O qué opinan ustedes, muchachos? ¿Han visto un circo tan grande, tan alto como de 80 metros de altura? ¿Alguien que comente algo? A lo mejor no tiene lona y tiene así Al aire libre. Ajá, muy al bien. aire. Entonces, de aquí podríamos determinar que si ese es el caso, pues tendríamos que hacerlo al aire libre, efectivamente, donde no existe ese riesgo que choque con el techo o con la lona del circo, si es que fuera un lugar cerrado.
y que podía sufrir un accidente. Entonces, pues nada más era para que vieran esta cuestión de que pues tiene que ver con cuestiones prácticas y reales de la vida, ¿no? Que estos datos que obtenemos pues tienen una cierta aplicación en la realidad. Entonces, muy bien, muchachos, entonces ya determinamos todos los parámetros que nos pedían. Aquí me faltó anotar que la altura que alcanza es de 78.4 metros por segundo. Nos queda un minuto nada más de esta sesión, muchachos. Una vez que termine nos reconectamos y trazamos la segunda, perdón, y tomemos la segunda parte de esta sesión del día de hoy. Vamos a resolver un ejercicio adicional de este tipo y les voy a comentar que, bueno, en este caso hemos analizado los puntos extremos de este movimiento, cuando es disparado, cuando llega al punto más alto, cuando vuelve a caer al mismo punto. Son puntos extremos de este tipo de movimiento, pero pudiera ser que en algún momento se nos pida calcular una serie de valores o un valor en un punto que no es este punto extremo, sino, por ejemplo, aquí es un punto intermedio del movimiento, y entonces ahí tendremos que determinar todos estos valores. Vamos a dar un par de minutos ahorita que termine la sesión y nos reconectamos, muchachos, por favor. Los veo en 2 minutos.